8 de la mañana amanece en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener hoy una máxima de 15 grados, ahora mismo 3 grados 8. Y aprovechen hoy y mañana con temperaturas que llegan hasta esas números, porque después el domingo, ya el sábado de madrugada, pero el domingo muy temprano, entra un frente frío y esto se pone bastante más frío. De acá en más, con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Javier Milei tuvo dos presentaciones públicas a lo largo de los últimos días. Una ayer en el plenario de La Libertad Avanza en La Plata, que fue un poco el lanzamiento de la campaña de los libertarios en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, para las elecciones del 7 de septiembre, que son las elecciones locales. Después en octubre las elecciones en las que se votan diputados nacionales. Mientras siguen negociando con el PRO, Milei prometió una vez más pintar de violeta a todo el país. Pero lo hizo, esta vez se había hablado un día antes en el Yacht Club, y son dos discursos que son muy parecidos en términos de el tono, el nivel de agravio, el nivel de insultos que profirió Javier Milei. Hicimos un compilado que me gustaría escucharlo con ustedes. ¿Lo tenemos ahí, Leo? Nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público. Orcos infumables, parásitos mentales. Malnacidos, lo único que les importa es el poder. Todos estos parásitos mentales del partido del Estado. Tío, Kicillof es el burro en nuco. Es decir, le estaban rompiendo el culo al sector privado de una manera homérica. Entonces, mientras que las basuras, las ratas inmundas, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. El enemigo ha sido identificado. Bueno, esto fue en 24 horas, seleccionamos un poquito: rata, inmundo, el enemigo ha sido identificado, con ellos soy cruel. O sea, la idea de que ese enemigo es una rata inmunda, un parásito mental, a quien además la respuesta es bélica en este caso, ¿no? Poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismo, librar la última batalla e ir un discurso bélico. Esto mezcla dos cuestiones. Por un lado, la idea de atribuirle al adversario político ser un enfermo, un orco, con el componente adicional del discurso del gobierno, particularmente de Milei, sobre el cual ya hemos hablado, que es la cuestión de la sexualidad brutal en el discurso. Así como los mandriles son aquellos que tienen la cola perforada rojiza, dado que es una penetración, se entiende que no voluntaria, porque en todo caso habrá situaciones en las que eso sea algo que alguien elija, pero en este caso no, por eso queda todo rojo y lo vive además como una idea del triunfo. Hoy está llena las redes sociales de Milei hablando sobre mandriles. Bueno, a la de mandriles le suma ahora la del burro eunuco. La del burro eunuco, durante todo el discurso estuvo hablando acerca de que Kicillof es bajito, burlándose de la altura de Kicillof. Tema por el cual el presidente aparentemente también le preocupa su propia altura, una tontería. A mí realmente me parece que burlarse del aspecto físico de alguien, pero en todo caso él habla de Kicillof como un enano, además de decirle soviético, ocupante del Kremlin y demás, estalinista, etcétera, que tiene más que ver con asociarlo en todo caso a una izquierda extrema comunista. En el caso del burro, la imagen que utiliza sobre Kicillof es un burro eunuco, porque el burro, la idea es asociarlo a que es bruto, pero a la vez tiene un pene muy grande. Entonces, dado que dejarle un pene grande sería algo que, en la visión del presidente, es un atributo que Kicillof, dadas las características que tiene, si el pene grande es algo bueno, no se lo puede dar. Entonces le dice burro por bruto y eunuco porque es un burro, pero que no tiene pene. Este es el nivel de conversación que tiene Javier Milei con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. A mí me llamó tanto la atención. Ayer me puse a escuchar los dos discursos enteros, mientras después veía lo que pasaba en los canales de televisión más afines, e incluso casi todos, pero sobre todo los más afines al gobierno, no decían una palabra, decían Milei atacó a Kicillof, Milei se puso picante, arrancó la campaña en la provincia de Buenos Aires, pero ninguno decía parásitos mentales, burro, pelotudo, nada de eso, burro, eunuco.
¿Y por qué? Porque yo creo que hay, obviamente, digamos, me parece que los más afines eligen no mostrar esa cara de Milei o fingen que no la escuchan, ¿no? Hay algo de hacer de cuenta que eso no pasa. Y yo creo que es grave esa actitud porque pasa y porque es la palabra presidencial y porque no nos debemos acostumbrar. Hace un tiempo, una gran ensayista y escritora que se llama Siri Hustvedt, escribió un texto, creo que lo publicó el New York Times, acuñando un término que se llama sane washing. ¿Se acuerdan que cuando era todas las cuestiones de si había algo muy machista, se hablaba de pink washing, o green washing con las cuestiones medioambientales? Aquellas políticas que buscan contrarrestar, si sos muy machirulo, haces alguna cosa para parecer que no lo sos, o si estás contaminando mucho el medio ambiente, haces una campaña para algo, bueno, como limpiarte de aquello de lo cual te acusan o de aquello que estás haciendo. Entonces, sane washing es como decir que aquellos, en este caso lo escribía Siri con relación a Trump, pero era la idea de: vos no citás textualmente aquello que dice la persona para fingir que no lo dice y entonces parece una persona sana. Sane washing, ¿no? Hacer de cuenta que esa persona es sana. Que paradójicamente sería como fingir demencia y hacer de cuenta que eso no pasa. ¿Por qué? Porque eso va naturalizando, además, decía Siri Hustvedt, el discurso fascista. En el nazismo, en el origen del nazismo y todo, también es muy común la atribución del tipo de enfermedades y el tipo de discurso donde el otro se convierte, un orco es un monstruo, un parásito mental, alguien que tiene enfermedades. De hecho, Milei cita al segundo de Kaiser, se llama de apellido, un chileno que es el segundo de la Fundación Faro, debajo del AGE, que es el ideólogo principal de Milei, que fueron además los que armaron el discurso de Davos. En su momento el discurso de Davos tuvo muchísima repercusión, básicamente porque asimilaba, ¿no?, la idea de que los homosexuales eran enfermos y depravados. Otra de las cosas muy presentes en el discurso del presidente cuando habla de los depravados fiscales, que tiene que ver con la elección nuevamente de cuestiones sexuales. Pero bueno, decía que Kaiser era el que habló de que fue a televisión, lo dijo en La Nación Más, y dijo que los progresistas tienden a tener mayores enfermedades mentales, ¿no? Entonces hay una mezcla en este discurso que los medios, o muchos de los medios, fingen que no existe, entonces hacemos de cuenta que no dice lo que en realidad dice, sumado con la idea de meter bala, que es un discurso muy presente también en Expert, pero la idea del enemigo ya fue identificado, que ese es el discurso de la dictadura. La idea de que había un enemigo y que entonces ya no había que librar una guerra con terceros países, sino que la guerra se libraba fronteras adentro contra un enemigo al que había que aplicarle las reglas de la guerra y no el Código Penal o el Código Civil o el Código que fuese o el Poder Judicial, sino la guerra, ¿no? La guerra no convencional. Ese fue el inicio, la idea de abrir las puertas a un estado de excepcionalidad donde el otro, que es algo que es muy presente también en el discurso de Patricia Bullrich, la idea de son todos terroristas y demás. La verdad es que lo que elige el presidente como tono y la respuesta de la mayoría de los medios es extremadamente preocupante porque hacemos de cuenta que no pasa lo que pasa y hacer de cuenta que no pasa lo que pasa lo convalida, lo naturaliza. Y en un sistema democrático, cuando uno se refiere así a los opositores, que hay que matarlos y no hay que ganarles en elecciones. Antes era, nada, ganarle en las urnas. Ahora todo lo que aparece en el discurso. Y el presidente, lo peor es que cuanto mayores son... Es una reacción que él tiene, tanto cuando se siente más empoderado o siente que las cosas le van bien, entonces empieza a decir que son todos unos mandriles porque todos se equivocan y nadie le acierta y él es el único genio que nadie lo entiende. Hay una mezcla también de una cosa extremadamente vanidosa, ¿no? La idea de este fantástico grupo y son los más maravillosos ministros que el mundo ha tenido y Toto Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia y este ya es... cuando no cumplió 2 años todavía, el mejor gobierno de la historia, que hizo muchos mejores... Entonces, la idea de que lo propio es maravilloso, como nunca existió, y lo otro, ni siquiera es una persona, es un monstruo, es un pelotudo, es un orco, es un bruto, es un enfermo mental. Realmente, como propuesta para ir a una elección, en este caso en la provincia de Buenos Aires, pero como discurso público, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por no hacer el sane washing.
perdónenme si insisto con esto, los últimos 2 discursos del presidente realmente me parece que están escalando algo más. Habitualmente Milei habla se habla de la motosierra, insulta y demás, pero a mí me parece, creo advertir realmente creo advertir que en el discurso público, particularmente en el discurso del presidente de la Nación, hay una escalada muy en línea con lo de Davos, que en su momento el discurso de Davos generó una reacción muy grande, pero son los mismos ideólogos, Laje, Kaiser, el sector, digamos, de la batalla cultural del gobierno viene de la mano de este discurso, que es un discurso extremadamente grave, porque grave suena poco, pero quiero decir, es muy poco democrático, digamos. ¿Cómo hace uno para tratar de educar a sus hijos en que no hay que burlar al otro porque tiene algún tipo, porque es más bajito que el promedio, por lo que fuese? ¿Cómo tratás de hablar de las cuestiones de la sexualidad, el respeto, el no insulto y demás, si el presidente de la Nación, arriba de un atril, frente a gente que además lo aplaude, que esto es realmente importante también de señalar, muchos los empresarios y las audiencias, porque que los propios lo aplaudan, vaya y pase. Pero este sandwashing del cual les estoy hablando, la idea de fingir que eso que pasa no ocurre, no solamente ocurre con los medios de comunicación más afines al gobierno, y a mí misma me da pudor. Esta mañana trataba de entender con David la figura del burro eunuco, o cuando hablo de qué son los mandriles, pues sí, tengo que empezar a tratar de entender cuál es el agravio, cuál es el razonamiento que está detrás de esto y explicitarlo. Me imagino que ustedes están yendo al colegio, llevando a los chicos, tampoco me agrada a mí poner estos insultos. Entonces, muchas veces, no situar textualmente lo que pasa es una forma de cooperar para que esto siga pasando y siga escalando. Y me temo de verdad, pero de verdad, que es lo que estamos haciendo en este momento, un gigantesco sandwashing, fingiendo que eso no pasa, y al fingir que no pasa, yo creo que lo estamos consintiendo. De acá en más. Conectate con la realidad. Hasta las 9 por Urbana Play. Me pareció ver 2 payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos. Lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados, llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Trato de acercarme a una puerta y escucho un enjambre de moscas silbar. Disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Lo que siento, tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Aprender a fingir más. Tengo que aprender a fingir más. Tengo que aprender. Carismático, de
Los Babasónicos sonando en De Acá en Más, con producción de Manu Krigel y Sofi Verón, la técnica de Ale López, la coordinación Martín Fernández Madero, redes sociales del Ficarmona, nos siguen en @De Acá en Más, ok, Joaquín Alrique en audios. Gracias, Joaquín, porque hoy lo tuvimos trabajando bastante con el compilado de audios también, siempre trabaja mucho, pero y la puesta en el aire del número 1, presten atención, Martín Fierro, quiero que estén los operadores de FM en Por la favor, terna. y Leo Pilo queremos que esté. ¿No pueden hacer 2 ternas vos que sos miembro de Aptra? Les voy a decir que hagan 2 ternas. ¿Sí? Que nos nominen a cada uno de nosotros al programa y a Todo, Leo Pilo. queremos, no. Y categoría coordinador también, ¿por qué no? No hay coordinador en la en producción, Acá pero sí. sube. Pensé que acá no había coordinador, decía, ¿no? No. ¿Qué sé yo? Y redes sociales también, vamos a sumar un premio. entonces le No voy a hay decir redes, esto. es No verdad, hay. tenés razón. Pero ya hay uno Ok. para No, redes pero de sociales. radio, De no, radio. todo radio. Todo radio, 27 de julio. 27 de julio. Bueno, ok. 8:15 de la mañana. BBVA te trae todas las novedades del Mundial de Clubes 2025. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¿Avanzamos? Quedaron afuera los equipos argentinos. Mucho debate escuché de tus colegas sobre si es culpa del pésimo tipo de campeonato que tenemos. Que cuando tenés 30 equipos es muy malo el nivel. Que no podés tener buen nivel de clubes con el campeonato. ¿Por qué? Porque no creo que sea por eso. Racing viene a ser campeón de la Copa Sudamericana, de la Recopa Sudamericana, y juega el torneo de 30 equipos. Para mí no. Después podemos cambiar, sí, el formato puede ser cambiado perfectamente, Y perfectamente. el nivel es pero muy... no. o sea, vos no te- 30 equipos te baja el Accede- nivel necesariamente. Acceden a primera división equipos que de tener un campeonato de 20 probablemente nunca Por eso. jugarían en primera. Pero un poco la mirada de AFA es que esos 30 equipos pueden exponer muchos más futbolistas en primera división y generar ingresos para que sean más vistos en el mundo y poder venderlos. Una de las miradas que tiene la AFA para justificar esto. Bueno, también es el estilo Grondona, ¿no? De juntar los chiquititos para gobernar, así como lo hizo en la FIFA, como lo hizo la AFA. No quiero que escuche Fabri, le mando un beso sí. a Ale, pero entre otras cosas, bueno, Platense es campeón del fútbol argentino, tal vez porque tiene este formato de 30 equipos. Está volviendo Boca. Y cuando digo está volviendo, vos que sos amiga de los gerundios, en este caso es rigurosamente así. Está en vuelo Está en el Boca. aire. Claro, está en vuelo Boca Ok. para llegar a la Argentina después de lo que fue... No sé cómo decirlo, yo creo que fue tan pobre lo del último partido que viene Papelón. desteñido Boca después de los primeros 2 que habían Va a sido ser una buenos. vergüenza que no se va a sacar de encima fácilmente. Estoy de acuerdo. ¿No? Estoy de Haber acuerdo. perdido contra un equipo semiprofesional. Estoy de acuerdo. Después, los 2 primeros partidos de Boca Empatado, fueron perdón. buenos. Los 2 primeros partidos de Boca fueron buenos. Le hizo 3 goles a 2 Sí. equipos europeos. Jugó bien. El último partido muy flojo. Boca está próximo a presentar a Leandro Paredes. Paredes va a firmar en Boca. Primero se va a ir a Italia. Pagará la cláusula el futbolista de $3,5 millones que le dará a Boca. Él había puesto solamente una cláusula para Boca. Si Boca pone $3,5 millones, yo me voy a Boca. Sí. Y Boca pone esa plata, Paredes firma y vuelve para el Chennai, se cumple 31 años el domingo, va a firmar por 3 años, dicen que le van a abrir la Bombonera para presentarlo al campeón del mundo y bicampeón de América. ¿Tiene gol, Paredes? No. Menos Poco. gol de lo que tenía cuando jugaba de enganche. ¿Y lo van a cambiar de ubicación? No, va a jugar de volante central. Vos sabés que habló Román respecto Sí. de, primero que le metió un tiro por elevación a Donofrio, que entre otras cosas Donofrio había dicho, el expresidente de River, que Boca del 2018 no ganó nada, y bueno, Román le dice que ganó mucho desde que él llegó a Boca, aunque los últimos años fueron muy malos. Boca es el equipo que en los últimos años fue el que más ganó, Sí. pero hace 2 años de sequía, ¿no? Y Román habló del famoso partido este que vos decís, del Sí. papelón con el Oakland Sí. City. A ver qué A ver. opinas. A ver. Bueno, el fútbol es ilusión. No siempre cree que va a ganar. Nosotros sabíamos que teníamos que ganar y marcar muchos goles. Los chicos el día anterior no paraban de hablar de que iban a ganar, de que iban a marcar muchos goles, de que a ver si el Bayern le podía ganar al Benfica. Había mucha ilusión. Después se para el partido, tenemos que ir al vestuario, paramos creo que 30, 40 minutos. Por lluvia. Cuando volvemos a salir, ya el partido del Bayern Tormenta con el eléctrica. Benfica había terminado. Entonces es difícil volver a jugar con esa ilusión que uno tenía. Creo que estamos de acuerdo todos que el partido se tenía que haber ganado. Bueno, ahí está. Él justifica.
Ahora, qué poco, justifica. medio millón de dólares no les importa, o sea, porque ganando ganaban $1 millón. Claro. Se ve que están sobrados los jugadores de Boca, si van desanimados porque ya no clasificaron y le da lo mismo. Es que hasta desde ese lado Boca debió haber ganado, tenía Bien. ese rédito. Pero bueno, él justifica que Boca no ¿Qué? pudo... 3 3 millones. El que ganaba se llevaba 3, empataron, Uno se llevan 1. empatando. Cada partido ganado son 3 palos para el club que lo gana y el empatado es $1 millón. Claro, y pasar a octavos de final ni hablar. Pero en este caso, Bueno. lo que él señala es, si el partido de Boca no se hubiese detenido y hubiera ido a la par del de Benfica-Bayern Múnich, probablemente Boca habría ganado con solvencia al partido. Nada Y cuando suena razonable. Cuando salió a la cancha nuevamente Boca ya había ganado Benfica. Y $3 millones me son indiferentes. No, pero Es un montón $3 millones. No, o sea, si tenés un plantel al cual $3 millones no le importan. Pero primero que no era estrictamente para el plantel los $3 millones, pero es cierto que el futbolista... Estos futbolistas no piensan en que si gana por ahí. Sí, lo que piensan es, bueno, cuanto más ganemos, tenemos más premios. Eso sí. Tu yo del futuro, Guido, ya sabe quién gana el Mundial de Clubes. Y también sabe también que va a viajar gratis con sus millas BBVA. Tus pagos con tarjetas BBVA suman millas para hacer ese viaje que siempre soñaste. BBVA, tus viajes de mañana, hoy. Hola. No, pará, no toques la radio. Soy tu yo del futuro. Vengo a recomendarte algo. Usa tus tarjetas de crédito BBVA que suman millas. Si lo haces, yo voy a poder seguir viajando. Y si viajo, voy a estar de buen humor para poder seguir viniendo a darte consejos desde el futuro. Es un win-win. BBVA. Tu banco de mañana, hoy. Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar. Oh, qué grande Qué fenómeno que es Diego. Diego Torres. Sí. Me cae muy bien. Se lo traje a Guido porque sabemos que es fanático ¿Vas a de ir? Diego Torres. Tengo donde dejar a los pibes. Que va a estar hoy en el Movistar Arena y mañana cerrando lo que es su ¿Es gira. nuevo este tema? No, este no No. es el más nuevo que tiene, pero es reciente igual. Es lindo. El último Sí. se llama Intuición. Este es Intuición, es el último, pero este es un poquito más... Este es del 2023. Ah. Tiene tiempo. Bueno, Mejor que Ayer Tour, que es con la gira que está haciendo por todo el mundo, inclusive en Argentina, ya estuvo en Movistar Arena el año pasado y en algunas ciudades del interior, y va a estar presentándose con entradas totalmente agotadas En hoy el y Movistar. mañana en el Movistar Pero Arena. lo podés ver, Guido. Pero Sí. ¿Dónde lo puedo ver? En lo vivo. vas a poder ver por el canal 605 de Flow, Ahí ¿sí? está. Si Así tenés que, Flow, podés ver Tengo Flow, eso. tengo Flow. Ponelo ahí. Ahí lo vas a ver va. entonces a Diego Torres cerrando Ok. este ciclo de shows. Y viene el fin de También en semana. Flow. Viene el fin de Sí. semana. Voy a dejar una recomendación muy especial, una comedia negra que me gustó mucho, que se estrena hoy un episodio en TNT, pero mañana va a estar completa en Flow, 8 capítulos. La serie que les voy a recomendar se llama Viudas Negras, Putas y Chorras. La de Malena Pichot. Serie creada por Malena Pichot, protagonizada por Malena Pichot y Pilar Gamboa, que cuenta la historia de dos ex amigas. Las dos son del barrio de Flores, pero hay una de ellas que hace 13 años se fue a vivir a un barrio privado. Y en el pasado estas dos amigas que eran viudas negras. Esta modalidad delictiva que engañan a los hombres poniéndole algún somnífero y demás Y y lo le roban. terminan desmantelando absolutamente todo. A estas dos chicas Sí. las dirigía, las que las regenteaba, es un personaje protagonizado por Fernanda Callejón, que es María Fernanda Callejón, que hace un laburazo en la serie, todos, ¿no? Pero ella está muy bien. Sale de la cárcel y le dice, chicas, ustedes me deben un favor porque yo les tapé una muerte en medio de esas viudas negras. Y de ¿Sabes que justo hay repente... un caso real que están investigando de un economista que creen que pudo haber sido víctima de una viuda negra acá en Palermo? Bueno, porque es una modalidad delictiva Sí. en crecimiento y siempre van de a dos. Así que Male Pichot lo que hizo, que además de ser la showrunner, protagonista, la escribió, dirigió junto Sí. con otras personas y la editó. Ella vio este fenómeno, pero en realidad lo que cuenta la historia es más allá de esta gracioso. modalidad, Sí. con un humor muy negro, es este reencuentro, este universo, el del barrio privado, una persona Versus que... Flores. Versus Flores y la unión de los dos. Hay grandes actuaciones. Mira. Trabaja, ¿sabes quién? Georgina Barbarossa. ¿En serio? Que hace de la madre de Pilar Gamboa, muy divertida. Es humorística, humor negro. Es humor negro, Ok. pero con Viudas un... negras con humor negro.
negro. Sí, con un foco o una radiografía social del espíritu también del clima de época que estamos viviendo, así que véanla porque está muy buena hoy en TNT y si no mañana completa en Flow, Viudas Negras, Putas y Chorras. Ahí va. Mientras tanto veía lo de la cobertura de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, cerrando una ciudad entera turística como es Venecia en Italia para su boda. Decía el Zócalo de TN, decía 200 invitados, 100 aviones privados. Calculo 2 personas por cada avión privado. Claro. Un gastadero de plata, imagínate, ¿no? La ostentación total. ¿Qué tamaño de aeropuerto? Sí, donde, bueno, toda la cosa de la ostentación de la riqueza del hombre. En este momento es el hombre más rico del mundo, tiene Amazon, pero en realidad tiene la empresa más importante también de información de alojamiento en la nube. Sí, y tiene también el Washington Post, el diario, uno de los principales diarios y que van a estar todos sus amigos que también ya los ha llevado al espacio, como Katy Perry, que viajó recientemente a la estratosfera. Tiene la competencia con Elon Musk en la empresa de turismo espacial. No, me imagino cómo armaron las mesas de ese casamiento. Por ejemplo, bueno, a ver, acá juntemos a los que juntan el PBI de 5 o 6 países de América Latina. Acá los que juntan el PBI de... Porque además son las mesas, pero atrás los guardaespaldas de cada uno de ellos. Digo, Kim Kardashian, que no se mueve sin guardaespaldas, los 8 guardaespaldas atrás de ella. Hoteles 7 estrellas, ya no 5, 7 estrellas, aviones privados, en fin. 8:25 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Con la misión del Fondo Monetario aquí en la Argentina, bueno, se espera que el fondo haga un poco la vista gorda al hecho de que la Argentina no está sumando reservas, que era uno de los objetivos en el acuerdo con el fondo, ¿no? El gobierno venía diciendo, vamos a comprar cuando el dólar vaya al piso de la banda, es decir, cuando valga 1.000 pesos. Sin embargo, ayer Vladimir Berning, el número 2 del Banco Central, el vicepresidente del Banco Central, decía lo siguiente. Si no compras reservas hoy, las compras mañana. El Fondo Monetario nos acaba de dar 12.000, nos promete 20. No nos faltan reservas más, nos sobran reservas. La pregunta es cuándo las comprás. Si salís a comprarlas rápido, si vos sos un gerente financiero y salís en la mañana al mercado y decís quiero comprar muchos dólares, ¿qué te va a pasar? El mercado se te va a correr. Entonces nosotros que tenemos que administrar en la función pública los recursos públicos, tenemos que también tener una estrategia profesional, una estrategia seria para comprar reservas a largo plazo. No se vendió también, de eso no se habla, porque la expectativa previa al levantamiento de cepo era cuántas reservas van a tener que vender para aguantar un tipo de cambio flotante. Ahora, yo noto dos cosas, no sé vos, David. Por un lado, que deja de hablar de esperar que vaya al piso para salir a comprar, ¿no? Sí. Dos, admite, porque el gobierno dice el dólar flota libremente. El otro día Melconiano dice, bueno, porque si vos te retirás del mercado, retirás un comprador importante, con lo cual le sacás presión. Es una decisión, claro. Es una decisión, no es que, digamos, no comprar es una decisión y es una forma de intervenir en el mercado para que el dólar no suba. Sí, a ver, y ya de entrada me parece que el mercado entiende que el piso del tipo de cambio es el actual. Digo, la banda es 1.400, ¿sí? Abajo de 1.000 compra, supuestamente, arriba de 1.400 vende. Ahora, el dólar está en 1.200. El 1 de julio, con la devaluación del 1%, se va a 1.212. Y cuando uno empieza a ver los contratos futuros del dólar, que es ahí donde juega el Banco Central, ve que está todo para arriba, está por abajo de los 1.400. Pero no 1.000. Pero no 1.000. Ya nadie cree que el tipo de cambio vaya a ir al piso de la banda. Y muchos entienden que el piso de la banda es esta cotización. Claro. De hecho, José Luis Daza, viceministro de Economía, porque hablaron bastante los integrantes del equipo económico en las últimas horas, ya decía que no esperen una devaluación. Si yo soy empresario argentino y no dudo que muchos están pasando por un periodo difícil en esta transición, yo diría una cosa, yo no sé qué va a pasar con el tipo de cambio, no lo sabe nadie, eso le puedo asegurar, no lo sabe nadie. Lo que sí yo no haría, yo no apostaría en que me va a salvar una depreciación, ya sea automática o una depreciación. Yo no apostaría que es el mercado cambiario el que me va a salvar. Yo apostaría que es muy posible que el tipo de cambio sea fuerte por los flujos que se vienen en la Argentina hacia el futuro y también por la evaluación comparativa.
de las políticas macro de la Argentina en relación al resto del mundo. Bueno, a ver, hay que empezar a mirar algunas cosas. Hasta ahora en junio vos tuviste una liquidación del campo muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de julio vuelven a subir las retenciones. Entonces, que la liquidación del campo se concentra en el primer semestre, en el segundo semestre hay menos. En general, lo que hace el Banco Central es acumula dólares en el primer semestre y gasta en el segundo semestre. Eso no pasó. Eso no pasó. Porque tuvo los del fondo, porque Claro. recibió el crédito nuevo del fondo. 12.000 millones de dólares que recibió del fondo, se fueron 11.000 millones de dólares en turismo solamente. Durante estos meses, ahí ves la balanza, está muy complicada. Y el dólar futuro que negocia el Banco Central ya lo planta en diciembre, bueno, en octubre en 1.320 pesos. Claro. Con lo cual, digo, el Banco Central... Eso la banda no va a ocurrir, da la sensación de que ya están diciendo vamos a empezar a comprar en algún momento, Claro. no vamos a esperar a que esté a 1.000, porque digamos, por inferencia eso no va a pasar. Sí. Y lo otro que habló también Daza es sobre, bueno, lo que venimos hablando y el tema que se taló como luz amarilla, ¿no? Con los números estos de cuántos dólares se gastan en importaciones, cómo vienen Sí. subiendo, cómo se gasta también en turismo en el exterior, el tema del déficit de cuenta corriente Claro. en dólares. ¿Qué dijo Daza sobre esto? El déficit de cuenta corriente lo podemos ver de dos maneras. Es la diferencia entre todo el ingreso del país y lo que gasta el país. U otra forma de medición, matemáticamente lo podemos demostrar que es exactamente lo mismo que la diferencia entre el ahorro y la inversión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en la Argentina y a diferencia de la gran mayor parte de los mundos? Cuando miras el ahorro, hay un desahorro generado por el fisco. Nosotros no lo tenemos, el fisco está ahorrando. Y cuando ves por el otro lado el gasto, nosotros estamos aumentando la inversión. Entonces, un país descapitalizado, un país que está creciendo, un país que va en la dirección de la Argentina, es absolutamente razonable que tenga un déficit de cuenta corriente. Bueno, el gobierno diciendo, por ahora no me preocupa no haber comprado reservas hasta ahora, estoy bien de reserva, pues no me las gasté, me las dio el fondo, y diciendo también, no me preocupa tampoco los dólares que los argentinos están demandando, porque es perfectamente normal que esto pase en un país como que está haciendo la transformación que hace la Argentina. Sí. Siguen atados al ancla fiscal, ¿no? Que Sí. la idea que mientras haya superávit fiscal, es decir, mientras siga el ajuste del Estado, las cosas funcionan. Las cosas funcionan. Es cierto que el Fondo Monetario Internacional no mira la cuenta corriente, digo, no es un objetivo que se haya planteado la cuenta corriente, pero sí es cierto que el Fondo Monetario te presta y te dice, che, ¿qué estás haciendo con lo que te presté? Porque si yo te di 12.000 y se te fueron en turismo, a ver, empecemos a pensar cómo se soluciona ese déficit. El gobierno dice que va a seguir y que va a crecer ese déficit. Hay que ver qué dice el Fondo Monetario En algún Internacional. momento tienen que entrar dólares. O sea, el gobierno supone que esto en algún momento empalma con la mayor producción de dólares de minería, petróleo, y que los dólares que la economía va demandando van a llegar en algún momento. Bueno, ¿qué apuestan? Digo, apuestan a Primero fue la el blanqueo, contratación. Después fue el segundo acuerdo con el fondo. Y a los dólares en el colchón, que hasta ahora no hay muchas novedades respecto de las leyes, las provincias más importantes no firman el acuerdo, entonces, y a la contratación de vender energía en el momento en el que el mundo demanda energía, que es invierno afuera, verano, Cuando baje primavera. acá, claro. ¿Qué estás esperando para suscribirte a un plan Óvalo? Aprovecha esta oportunidad única de inversión en 84 cuotas y accede a los planes de adjudicación asegurada en la cuota 5. Encontrá toda la información planovalo.com.ar o visita un concesionario Ford. Con Plan Óvalo estás cada vez más cerca de tu próximo Ford. Plan Óvalo presentó La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. 8:33 de la mañana y vamos a hablar con una de las personas que creo que más sabe en la Argentina acerca de las mediciones de pobreza y qué es lo que pasa. Es el observatorio, dirige el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que ha sido además incluso en tiempos en los cuales el INDEC no era confiable porque estaba intervenido, el único faro que quedaba para saber un poco qué pasaba con la medición de pobreza. Agustín Salvia, su director. Agustín, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, la UCA acaba de publicar un nuevo informe, pero antes me interesaba si podemos. El Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo tiene como su propia medición de pobreza, dado que el INDEC la publica cada 6 meses. En base a los números del INDEC hace como proyecciones propias. Y ayer decían que habían registrado una nueva baja de la pobreza. ¿Cómo está el panorama? A ver, utilizando los datos de la distribución del ingreso, efectivamente, tanto para el Ministerio presenta estas cifras y nosotros llegamos también a las mismas cifras. En materia de pobreza e indigencia, medida por ingresos, se había producido, usando los datos oficiales, esa importante caída. Ahora déjame, el informe que nosotros presentamos también de alguna manera discute con las cifras de pobreza por ingresos, en cuanto que, si bien presentamos datos hasta el 2024, los datos que salieron ayer y que se presentan hoy, se discuten hoy, son del primer trimestre ya del 2025. Nosotros, más allá de los datos oficiales, no tenemos cifras sobre el 2025, pero hasta el 2024 lo que sí tenemos es que si bien la caída, se muestra una caída importante en la pobreza por ingresos durante el segundo semestre del año 2024, nosotros registramos que la autopercepción de ¿La qué? Perdón. La autopercepción de suficiencia de ingresos por parte de los hogares, que es lo que presentamos como informe, mostró en realidad un mayor déficit. Es decir, que la población registró en su experiencia que los ingresos no le alcanzaban, no solo para ahorrar, sino para vivir, y que esto tuvo un aumento entre el 2023 y el 2024. Este mismo indicador se observa en otro indicador que se llama inseguridad alimentaria, y hay otros más que dan cuenta de esto con nuestra información, pero incluso con información. Perdón, Agustín, ¿hay alguna dificultad y es importante poder escuchar bien? ¿Podemos cortar y volver a llamar a ver si mejora la comunicación? A ver, espera, déjame ver. A ver. Si así funciona mejor o no. Sí, ahí va mejor. Entonces, espera, porque voy a resumir un poquito porque teníamos alguna dificultad. O sea, el INDEC históricamente, no es este gobierno, mide pobreza por ingresos. Se establece una canasta básica de bienes y servicios y dice una familia tipo 2 adultos, 2 menores que tiene ingresos por debajo, creo que está 1.100.000 pesos. Una familia por debajo de 1.100.000 pesos se considera pobre. Esto es como se mide por ingresos. Medida por ingresos, la pobreza viene bajando. Ahora, Agustín Salvia nos dice, nosotros tenemos otro tipo de mediciones que nos están diciendo otras cosas respecto a qué pasa con la pobreza. Exactamente, que en realidad los ingresos, debido a una caída de la inflación, efectivamente están teniendo una mejora, los ingresos laborales y no laborales, incluso la evolución de la canasta básica alimentaria está por debajo del índice inflacionario. Sin embargo, cambió el sistema de precios y la población tiene que cubrir mucho más de sus gastos a través de gastos fijos, transporte, comunicación, gas, luz, electricidad, etcétera. Eso hace que las mejoras del ingreso no se expresen necesariamente en una mejora del gasto corriente de las familias. Y esto hace que las familias no sientan necesariamente que han podido cubrir, o una parte importante de las familias pobres por ingresos, incluso no pobres por ingresos, perciban, el 47% de los hogares en Argentina urbana, 47%, que perciban que los ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Ahora bien, este es un punto que marca, a ver si puedo ser claro en esto, María, este es un punto que marca que la medición de la pobreza, más allá de lo que te voy a comentar en breve, más allá de la medición de la pobreza, que medida por ingresos comparado contra el valor teórico de una canasta, tenga fallas producto de que cambia el sistema de precios de la economía y por lo tanto lo que se podía comprar antes porque tenías bajos los precios de las tarifas y ahora son altos, por lo tanto tu gasto tiene que depositar más plata en poner plata para gastar gastos fijos y ahora te alcanza menos para gastos corrientes. El ingreso disponible, ¿no? Vos pagás los servicios y lo que te queda ingreso disponible es más chico. Más chico, por lo tanto, ¿qué pasa? La pobreza te está bajando, efectivamente, pero la capacidad de consumo y de gasto de los hogares no está aumentando.
Entonces, acá hay una contradicción entre la medida de pobreza por ingreso cuando cambia el sistema de precios y la efectiva y real capacidad de los hogares para justamente aumentar su capacidad de consumo cuando te dicen que la pobreza está bajando. Esa capacidad de consumo para los hogares de clase media baja y los sectores populares no aumenta significativamente, por lo tanto no estaría ocurriendo la mejora real en la capacidad de consumo. Este es el primer punto. Ahora, en el segundo punto, llama la atención a todos los analistas que la pobreza haya caído tan rápidamente, tan fuertemente entre el primer semestre del año 2024 y el segundo semestre del 2024, y ahora con estas cifras que acaba de sacar el Capital Humano a partir de los datos del INDEC del primer trimestre del año 2025, que mostraría una caída significativa. Bueno, esa caída significativa tampoco corresponde, cuando uno la analiza, al comportamiento que han tenido ni el empleo, ni el salario, ni el consumo. Es decir, cuando vamos a cifras oficiales de salario, cifras oficiales de empleo o cifras oficiales de consumo, no corresponde lo que ha ocurrido, es decir, el salario viene estancado, después de la mejora que ocurrió durante buena parte del año 2024 se estancó. El empleo actualmente está cayendo, está aumentando el desempleo, pero de todas maneras no aumentó significativamente el empleo. Nada que haya marcado que efectivamente vos puedas explicar una caída tan relevante. Claro, la caída, según Capital Humano, en base a los números del INDEC, ayer dice, ¿no? Y lo retuitea Milei, 31% tiene la pobreza hoy, 31,7% según esta medición propia, digamos, pero en base a número del INDEC, pero medición, 31,7%. Y dice, y eso significa que desde el primer trimestre del 2024, es decir, el primer trimestre del gobierno de Milei, ¿no? Donde tenés el impacto de la devaluación, que fue el momento, desde el primer, él cuenta su propio primer trimestre, pero bueno, cayó 23 puntos la pobreza. Lo que dice Milei es, entre mi primer trimestre de gobierno y este último trimestre de mi gobierno, reduje la pobreza en 23 puntos. Bien, mi punto es cierto, bajó la pobreza, sin duda que bajó la pobreza con respecto a ese primer trimestre, pero esa caída está inflada. Pero no porque, ¿por qué está inflada? De acá déjame darte una referencia. Se están midiendo mejor los ingresos de las familias. Es decir, vis a vis lo que ocurría antes del segundo semestre del año pasado, con respecto a lo que empieza a ocurrir en el segundo semestre del año pasado, a partir de ese momento hasta ahora, se están midiendo mejor los ingresos de las familias. ¿Por qué? Bueno, acá hay dos explicaciones. Porque uno es porque las personas tienen mejor autopercepción de sus ingresos, y la otra es porque, cabe señalarlo, ha habido cambios metodológicos en la medición de la encuesta permanente de hogares del INDEC, y el INDEC no ha dado información al respecto. Bien, no sabemos cuánto de la mejora que se está observando es real y cuánto es producto del instrumento. Perdón, a ver, Agustín Salvia, porque eso estamos hablando con el director del Observatorio Social de la Deuda Social de la UCA. ¿Cuándo hubo un cambio metodológico del INDEC? Durante el año 2024 ya hay nuevos indicadores en la base en la encuesta. ¿Y no los hicieron públicos? No se informa sobre esos cambios ni el impacto que ha tenido esos cambios en la captación tanto del empleo informal como de los ingresos. Se hizo un informe, el INDEC hizo un informe justamente de cómo cambió, están midiendo ahora el empleo informal, mucho mejor que lo que medía antes. Solo hizo un informe de resultados de esto, pero no un análisis metodológico que tiene el cambio. Porque escucho que, si no entendí mal, esta caída la encuentran inconsistente, o sea, en estos niveles esta caída de pobreza para ustedes le llama la atención en términos de decir, che, acá hay algo con los números. Sí, hay algo raro. Ahora, eso raro quiere decir que estamos midiendo mejor. Bueno, yo creo que hay que valorar que se está midiendo mejor. En todo caso, la caída está inflada porque antes sobreestimábamos la pobreza. Si la hubiésemos medido bajo las mismas condiciones, la pobreza antes no sería tan alta, por lo tanto la caída habría sido real, pero menos baja, menos Está bien, pero entonces yo digo, ahora mido mejor, entonces está bien, este es el número de pobreza que tengo realmente ahora, pero la caída entonces es una mentira, porque, o sea, mido mejor. No, la caída está mezclada entre una mejora por caída de inflación, por recuperación económica,
y un cambio en la captación de ingresos. Hay un doble componente y no podés discriminar cuánto corresponde al instrumento o a la metodología o a los cambios y cuánto corresponde a la realidad. O sea, yo entiendo que siempre que hay estabilidad mejora la situación, porque midiendo pobreza por ingresos y efectivamente además alimentos subió menos que el resto, hay un montón de situaciones que explican... Hubo una recuperación de las remuneraciones también, es cierto, hubo una recuperación de las remuneraciones. ¿Asignación universal por hijo estamos hablando? Todo eso mejoró, pero todo eso no explica... Un 20% de caída de la pobreza, dice que está inflado por el cambio de metodología del INDEC. Al menos 4 o 5 puntos estaría inflado. Espera, cambio de metodología en el INDEC que ha hecho, o que, a ver, no se me ocurre que la sociedad te empiece a declarar mejor los ingresos ahora que antes porque pasó, qué sé yo, porque hay un gobierno nuevo. Eventualmente tuvo que ver, y como incluso se cambió el instrumento, porque ha habido nuevas preguntas, hay como... pero sí, yo entiendo que, a ver, en un momento en la época del INDEC de Moreno se metía mano para manipular los números porque no querían mostrar toda la inflación que había, o sea que no es que se mejoraba el instrumento, se empeoraba, ¿no? Ahora lo que escucho es, mejoró la forma en que el INDEC se profesionalizó, es mejor los datos que me da el INDEC, pero si los voy a comparar con los datos que tenía anteriormente, se genera un efecto por el cual se infla la caída de la pobreza, porque antes no era tan alta como decía el INDEC. Con la medición anterior, si bien era muy alta, ¿no? Entonces, o sea, no estamos diciendo que empeoró el INDEC tipo la época... No, mejoró la captación de ingresos, pero no te está dando las herramientas para poder interpretar. Hay una corrección ahí que el INDEC tendría que hacer, decirte, bueno, en base a la modificación que hicimos, la caída sería... Si hubiese mantenido la medición anterior, me hubiese dado tanto, bajo la nueva medición me está dando esto. Esa es la transparencia que está faltando. Exactamente, pero ahora, mientras tanto, al mismo tiempo, vuelvo a lo anterior que estábamos hablando, María, que es que hay un cambio también en el sistema de precios y no está siendo actualizada la canasta básica alimentaria. Eso no lo dejaron. Eso aparentemente el INDEC decía, bueno, ahora los servicios, tenés una canasta del 2002 o 2004, ¿no? Cuando la telefonía, las comunicaciones tenían mucho menos peso. Si vos le pusieses el peso que realmente tienen los servicios hoy en una canasta básica, bueno, también la caída de la inflación sería un poco más menor que la que te está marcando realmente el número. Exactamente, entonces tenés varios componentes. Tenés varios componentes que están haciendo que la inflación esté un poquito más baja de lo que realmente te daría, que no refleje del todo cuánto del ingreso disponible se fue achicando y la pobreza medida por ingreso está un poquito, la caída no es tanto. Y por eso, entonces está sobreestimando una caída, que efectivamente hay una mejora, pero entonces esa mejora no refleja lo que está ocurriendo efectivamente realmente a la familia. Y esto es consistente con lo que les pasa a ustedes con la medición de la UCA, que es que la autopercepción es que no te alcanza para el 47% de los hogares. Exactamente. Perfecto. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social. Gracias, Agustín. Gracias, María. Muy didáctico. Es una de las máximas autoridades por lejos. Dio un combate muy duro en la época del kirchnerismo con sus cifras y ahora, bueno, viene a plantear esto. Me parece que es muy interesante para tener en cuenta, ¿no? Los detalles de la discusión. 8:47 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, marcha intensa en la Panamericana rumbo a la capital federal y en la avenida General Paz se cayó un motociclista a la altura de Constituyentes, Mano, Río de la Plata. Tuvo que trasladarlo el helicóptero del SAME, se cortó la General Paz, ahora se reanudó la marcha, pero queda la congestión, repetimos, en la General Paz, desde la zona Liniers, Mataderos, rumbo al Río de la Plata por ese incidente. Trenes, el Mitre, ramal Mitre está interrumpido hasta las 11 de la mañana por obras de mejora, el ramal Tigre está operando con demora por fallas técnicas y el subte funciona con normalidad, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito.
La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Este mes del padre, la Cardeus te avisa, un padre que duerme bien es mucho mejor padre. Ahorra hasta un 50%, paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Las voces, Los títulos. los datos y el análisis. De acá en más. Te informás. Breve resumen, porque nos tocan el Dizor. Todavía tenemos un Dizor por entregar, le quiero decir. Que este domingo hay elecciones en Formosa y en la provincia de Santa Fe. Los libertarios se ilusionan con la posibilidad de llevarse Rosario. Sí. Veremos qué pasa ahí. Mientras tanto, hoy hay reunión del PJ sin Kicillof. Van a discutir la estrategia en la provincia de Buenos Aires. Todo muy bien. Grabois, Massa, Máximo, pero Kicillof no. Kicillof no. No. Impresionante. Bueno, hoy tuvimos un día con mucha cifra también. Muy temprano hablamos con Luis Campos, investigador de la CTA, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Sigue el tema paritaria. ¿Qué pasó? Salieron los números del INDEC, por eso todas estas discusiones que venimos teniendo. Y una de las cosas que detectaba era que el salario privado registrado está un poquito por detrás de la inflación por este efecto de no aprobar paritarias que tengan más que un 1 adelante. Más que un 1, sí. Ahora, lo que nos contaba Luis, que era muy impresionante, es que por primera vez discriminó el INDEC dentro de la caída del empleo público, y que hoy es el Día del Empleado Público, y ves que la caída del empleo público nacional fue mucho más grande que en las provincias. 32% cayó en promedio el empleo público, el salario en el empleo público, un tercio del salario desde que asumió Milei. Sí. Empleo público, y ahí te explica mucho lo que está pasando, por ejemplo, en el CONICET. Sí, en el CONICET, en el Garraja, en los hospitales que dependen de Nación, los docentes que dependen de Nación. Y también las universidades tienen un presupuesto independiente, pero hablábamos con el director de clínicas. Ayer hubo un abrazo al Clínicas contándonos que están pidiendo autorización para cobrar las prestaciones porque no pueden sostener el hospital. A ver, ¿qué decía Luis Campos? Tanto en el sector privado como en el sector público quedaron un par de décimas por abajo de la inflación. Recordemos, la inflación había sido 2,8% en abril, el salario registrado creció un 2,4%, ya fueron 2 meses de caída, marzo y abril. También recordemos fueron los meses de mayor inflación, un poco ahí en la previa del acuerdo con el fondo y el ajuste del esquema macroeconómico. Pero te diría, la lectura más que esta caída mensual es que desde septiembre el salario registrado está estancado en términos reales. Si vos ves la curva, ves muy claro cómo cayó muy fuerte los primeros meses del 2024, después tuvo una recuperación heterogénea, más fuerte en el sector privado, mucho más débil en el sector público, y a partir de septiembre, octubre, lo que se ve es una curva plana. Bueno, muy bien. Tenemos un fin de semana por delante con Colapinto corriendo Con Colapinto en Austria. el próximo domingo a las 10 de la mañana corre Colapinto en Austria. Tenemos un fin de semana de octavos de final del Mundial de Clubes. Tenemos un fin de semana de Copa Argentina. Tenemos Copa Argentina. Mirá, volvió. Sí, juega Rosario Central frente a Unión mañana a las 13. Y el domingo juega Independiente frente a Gimnasia de Grima de Mendoza. 2 partidos de la Copa Argentina antes del inicio del campeonato, que falta todavía ¿Y casi a mediados de podría julio. tener pero ¿está todavía jugando el Benfica? Sí, está jugando el Benfica. Está jugando el Benfica, va a jugar contra el Chelsea octavo de final. No juega Di María todavía en Central. Ah, ok. ¿Y que vemos el domingo a Messi o no? El domingo vemos a Messi, sí, en el Mundial de Clubes frente al PSG, con lo que remite eso un cierto morbo, ¿no? De Messi contra su antiguo club y con la vuelta de Ousmane Dembélé. Que es la gran figura del PSG. Exactamente. ¿Algún otro partido tenés para recomendar el fin de semana? Sí. Porque nos vamos. Partidos de octavo de final del fin de semana tenemos varios. Elegí uno, porque viene el Dizor. Para mí el más importante es el del Paris Saint-Germain. Palmeiras-Botafogo es otro partido, pero tiene que ver más ya con una especie de... Interna brasilera. De Copa Libertadores de América, podríamos decir, pero en versión mundial de clubes. Para mí el más importante es y Benfica-Chelsea, que también es otro de los partidos fuertes que se juegan el fin de semana. Y el Flamengo-Bayern Múnich. Sudamérica, uno fuerte de Sudamérica contra uno fuerte de Europa. 8:53 de la mañana. ¿Estás listo para el Dizors? ¿Cómo no voy a estar listo para el Dizors? Lo que espero toda la semana. Luis, buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo te va, Luis. María, Guido? ¿Todo bien? Luis, todavía. Bien, todo bien. A ver, historias de viajes de anécdotas mal insólitas. avenidos. Anécdota insólita de viaje. A ver. En época de Macri estábamos con mi señora, que se llama Lorena,
en Mendoza con parientes y decidimos cruzar a Chile para comprar una tele. Primero, los primeros 2 años Macri de dólar. El dólar valía y queríamos aprovechar. 2017. Nos fuimos un día hasta Viña del Mar y el otro día íbamos a hacer directamente el camino a Santiago para comprar una tele. Claro. Sí. Y aprovechar los malls, todo lo que yo sabía porque había viajado un año antes. Resulta que iba con el auto que a veces tenía una pequeña pérdida de agua y seguía, ¿viste? Sí. Así como el auto de María. Sí, pero yo sigo de largo, ni me entero de la pérdida de agua, imagínate. obvio. Bueno, yo venía controlando, tenía una pequeña pérdida. La cosa es que cuando voy allá, estábamos en el hostel, preparamos todo el GPS para que lo maneje, ya me venía indicando, nos perdimos obviamente porque se distrajo. Ya le echó la culpa. En un morro, el auto se esforzó un poquito más y discutimos y pasamos por Santiago sin hablarnos, no fuimos a comprar nada, nos volvimos como para cruzar los caracoles en los Andes. Qué horror. Lo único que pudimos comprar fue 3 sartenes y 4 bidones de agua para poder cruzar porque ya el auto ya perdía mucha agua. Y lo peor que me podía pasar es comprarme una tele y caer con un mecánico en Chile, me iban a matar. Claro. Me iban a descoser. Así que cruzamos los caracoles en cada curva, cuando veíamos que venía un camión que atrasaba a todos los autos atrás, subíamos 4 o 5 vueltas, 4 o 5 curvas y nos tirábamos en la máquina para que se enfríe. Claro. Y así lindo. llegamos hasta... Y le echá la culpa a tu mujer que perdió. Fue tu irresponsabilidad de encarar ese ¿Cuánto tardaron? auto que perdía agua. Bien. Si yo no me hubiera perdido en ese morro, el auto hubiera seguido andando bien. El auto... O sea, ese reproche duró todo el viaje, ¿eh? Al auto lo bautizamos a Martín por ese viaje. Claro, pues cruzó los Andes. Teníamos que cruzar como pudiéramos. 3 sartenes y 4 bidones de agua. Llegamos a la parte de Argentina, que ya era toda embajada. Tuvimos que tirar el auto ahí para enfriarlo porque ya nos estábamos quedando sin agua. También. Claro, con los bidones de agua no daban, claro. Y ahí habían, ahora qué prudente el tipo. Todavía seguíamos sin hablarnos. Había 2 mochileros que los habían dejado colgados ahí en unos camioneros. Y los subieron. Yo no me queda otra. Y digo, bueno, no hablo con nadie, prefiero que se distraiga, que venga hablando con ella. Y yo venía bajando la cordillera en punto muerto. O sea, bajando sin que el auto levante temperatura. Y bajamos de largo. Cuando nos paró Gendarmería, a todos los que iban con camionetas llenas de cosas que habían televisores, comprado, todo, los hacían pasar de largo. Nosotros nos dieron vuelta el auto porque venía con 2 mochileros, porque era muy raro. Le tenía que hablar en el baúl y encontraba 3 sartenes, un juguetito de Star Wars para mi hijo y 4 bidones de agua. Era inverosímil. Bien. Estos trafican algo, dijeron. No, una cosa de locos. Bueno, te tengo que dar paso a los otros 2. ¿Querés cerrar de alguna manera, Luis? Porque estamos corto de tiempo. Sí, la cosa es que gracias a los mochileros vinimos tomando mate. Mejoró. Se olvidó del ataque de pánico y llegamos a Tuspallata. Y el auto se murió cuando llegamos a Mendoza. Muy bien. Pero de este lado de la una cosa de loco, pero ya en Argentina. Frenando después de 18 horas. Subiendo, frenando, bajando un punto muerto, una cosa de loco. Bien. Ahí va. 3 sartenes, nos faltó televisor. A ver, Lorena, buen día, ¿cómo andás? Hola María, ¿cómo estás? Hola Lorena. Bien, ¿todo bien? Contanos Bien. Dale. Bueno, también fue en el 2017, estábamos con mi marido, nos habíamos tomado un año sabático, estábamos viajando por Europa, somos músicos y docentes, así que allá en Casa Rodante viajando. Qué lindo. Llegamos a Portugal y nos enteramos que cerca de donde parábamos con la Casa Rodante había una playa nudista y bueno, dijimos, vamos a conocer. ¿Cuándo vamos a ir a una playa nudista? Claro. Imagínate, aparte sin hijos todavía, bueno, vamos. Claro. Entonces, claro, la gente realmente estaba completamente desnuda, entonces yo le digo a mi marido, mirá, nos tenemos que sacar algo, si no parece que venimos a mirar. Claro. Bueno, yo me animé primero y me quedé topless, la parte de abajo no me animé, el tema de la arena no me gustaba. Incómodo, le digo a mi marido, sacate vos, que sí que no. Sacate. Bueno, el sol. Saca la malla, queda ahí al aire todo. Y de repente pega un grito y le da un puñetazo a la arena y se empieza a agarrar sus partes íntimas. Y yo, ¿qué pasó? ¿Un cangrejo? Bueno, un escarabajo había y le mordió ahí la puntita
¿Y fueron al hospital? No, porque encima, imagínate, estábamos en Portugal, no teníamos seguro obra médico, social, nada, claro. claro. Y bueno, el tema que 2-3 días quedó ahí la cosa que no se podía usar. para nada. Le quedó como la de Chris Robinson, como la de la película. Claro. Bueno, qué bueno. Qué Esa divertido. fue nuestra anécdota. Espectacular, Increíble. espectacular. A ver, Victoria, ¿cómo estás? Hola María, hola, Hola, Guido, ¿cómo Victoria, andan? hola, ¿Todo Victoria. Bien, todo bien. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros con mi marido nos fuimos de luna de miel 5 años después de casarnos, porque yo me casé embarazada de 3 meses. Claro. De apuro, como se decía antes, De para apuro, tapar, no, para de tapar, apuro. Sí, para qué tapar. vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué Ya tenía oprobio. otra nena de 5. Ah, Sí. no, nadie entiende más nada. Antiguamente la idea era que las mujeres llegaban vírgenes al matrimonio, Claro. entonces para tapar los Claro. embarazos, cuando descubrían que estaban embarazadas, Rápido se casaban. y nacían los 7 mesinos. Claro. Entonces, de los embarazos, de los casamientos de apuro, nacían los 7 Claro. mesinos. Siento que estoy contando como historia antigua, Sí. más o menos. Dale, No, Victoria. bueno, pero entonces- me casé de apuros, así que 5 años después nos fuimos de luna de miel, que los chicos ya estaban un poco más grandes. Claro. Era la primera vez que yo viajaba en avión. Nos fuimos Ay, a Dios. Cancún, Sí, qué lindo. dejamos todo organizado, nos íbamos 8 días. Nos íbamos. Sí. Sí. ¿Y? Para que fueran los chicos al colegio. Claro. Dejamos encargada a mi mamá y a mi suegra de los chicos. Qué bien. Bueno, y nos fuimos. Cuando llegamos a Cancún, me llama mi mamá y me dice que Fernández había declarado la cuarentena. Sí. Que no Sí. había clases. Sí. No. ¿Y tu mamá se quedó con los chicos? ¿Cómo andamos? Mi mamá se quedó con los chicos. ¿Y? Bueno, nosotros allá en Cancún, la verdad que como si mi mamá me estuviese contando una película de terror que nunca iba a pasar. Nosotros estábamos bárbaros en el hotel y como a los 5 días los Cierra yanquis y los franceses empezaron a ir y el hotel empezó a quedar vacío. Claro. Claro. Bueno, nos quedamos varados claramente y Varado. el viaje que Iba a durar 8 días, ¿duró? un mes. Un mes acá. ¿Pero la pasaron bien o estaban sufriendo? A mí me daba mucha lástima a los chicos, pero dentro de todo la pasamos bien porque... Me daba lástima a los chicos, pero ¿sabés qué? Un mes en Cancún. Bueno, tenemos que... Vamos, es espectacular. vamos a votar. Son las 9 de la mañana, tenemos que entregar el programa porque ya están los perros, pero vamos a votar primero. Bueno, sí, Vale, sí. rápido. Bueno, yo voy a votar por Victoria en Cancún. Victoria en Cancún. Por Victoria se quedó en un mes, Cancún. pero la pasó bien. La pasó bien y le dejó a la Sí. suegra y Alberto, pobre, que la Yo voy a la votar mancó. a Luis porque los problemas con los autos a mí me convocan. Yo voy a votar Y- a Lorena porque me hizo acordar al corredor. Bueno, Sí. Atenti va 1-1-1. La Yo voy a votar a Lorena porque Lorena. estas cosas que uno hace cuando no está en su país salen mal. La verdad Así que que Mal, le va. es verdad, es una mala idea y Siempre. se La verdad que estuvo Cosas que bien, no haces en tu país, cualquiera. Exacto. No, ¿Cómo o, la quedó gente, ese? o la gente que decide que hace o sea, gente no mueve un dedo y de repente Sí, decide. 80 kilómetros en bicicleta. Aparte por empatía. Leo, vamos, Leo desempata Ese o resuelve. escarabajito. No. No, empata o 1-1. resuelve. O Delphi también. Vamos. ¿Qué? No, Voy a espera. votar Delphi, No, dale. dale, Sí, Leo, pero dale, Leo es el último, es el rey de esto. Es el rey. Delphi. Yo quiero votar a Victoria. Victoria, vamos todavía, Define Cancún. Un mes a Cancún. Tenemos 2-2-1. Uy, ¿Qué ¿cómo hacemos está con esto? esto? Pensé que Leo ya lo cerraba. Mi voto es para Playa Nudista, Lorena. Lorena. Claro. Un beso, Sí, Victoria. sí. Un beso, Luis. Grande, Victoria. Grande. Besos. Vamos, Lucho. Y Lorena, bueno. gracias. Chau. Hola. Bueno, Muy bien. Muy bien, Lorena. ¿tenés el mismo marido, hippie? Sí, Sí. tengo el Y- mismo y es un gran músico. Y todo así bien con Y el. ponele Porque una le mordió. crema. que sigue funcionando muy bien. ¡Eh! hijo? Como si tenemos una nena de 7 años. Sí, bueno, muy después bien. de eso. No, antes fue. Sí, No, porque después, viste, la me nena vino, la nena Después. vino de allá. La nena vino de allá. Fue el souvenir del viaje. Después del escarabajo vino la nena. Escarabajo Casa loco, rodante, encendió todo. hippie y Sí. vino la nena. Y el Bueno, escarabajo se van encendió a todo. El risas, escarabajo como el entonces. pollo. Un beso, El Lorena. cerdo. Gracias a todos. Un abrazo. Un beso, Abrazo, chau, un chau. beso. El escarabajo es como el cerdo. Claro. ¿Por qué? Y porque se acuerda.
Cristina Fernández de Kirchner decía que había que comer carne de cerdo porque tenía propiedades afrodisíacas. Y acá fue el escarabajo. Y acá el escarabajo mordedor. Sí. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas. Evo Morales decía que había que comer pollo, ¿no? Buen día. ¿Quién? Evo Morales decía que había que comer pollo porque ¿Pollo? realzaba las cualidades masculinas. ¡Opa! Guido, Por come las pollo. hormonas. No hace frase. falta, No. no estoy. ¿Alguna vez a alguien le funcionó la gastronomía afrodisíaca, de verdad? En absoluto. A mí nunca. No, Yo- pero He sí comido funciona. todo lo que me dijeron que había que comer para que ¿Cuál ocurrieran es? cosas. ¿Cuál es? Roquefort, El roquefort, nueces, el picante, el apio, las nueces. Claro. Sí, no me gusta nada de No todo eso. sabía. Sí. ¿Picante? ¿Sí? El picante también. Ah, yo me empecé a comer mucho picante. ¡Epa! Era por ahí. Y viniste ahí con la Y metió transparencia. Y transparencia, picante y transparencia. ¡Vamos, María! Escuché el consejo de un boludo. Cuidado. Ah, claro. Cuidado. Ah, no, claro. Con el picante. Ya entendí. Solo quiere decir que cuidado. ¿Comías Porque, mucho picante? porque vienen y te cuentan una mentira. Vienen y te dicen, los mexicanos comen picante todo Sí. el día, Sí. se acostumbran. Sí, Mentira. no es cierto. Vos entras a una farmacia en México y la mitad son antihemorroidales. Claro. ¿Pero vos estás seguro? claro, ¿Vos le mentira. atribuís a tu operación al picante? La condición de la operación en gran parte tiene que ver con haber consumido mucho tiempo picante indiscriminado, sin ningún tipo de Las cosas tienen de medida. consecuencias. Algún día te traen la cuenta. Y sí. Claro. O sea, vos te sentás en el restaurante y pedís, que Claro. rica la comida, está bárbaro, el vinito, todo. Un día te traen la cuenta y bueno, hay que ver si la puedes pagar, ¿no? ¿A vos Yo te solo gusta el digo- picante, María? Empecé a comer ahora bastante. Es muy profundo lo que está diciendo. Muy Empecé a profundo. comer ahora. Bernat. No, pero no mucho. Tengo un amigo que come picante de verdad y le parece que lo mío es una pavada. O sea, tipo, Claro. ¿viste el que te desafía? Tipo, eso no es picante. La verdad es que acá nadie come, o sea, acá se come muy poco picante. ¿Pero Entonces, vos estabas a nivel mexicano de picante? no tanto, pero sí, ok. sí, no tanto, pero sí. Es fuerte el de México, ¿viste? Le decís, no, esto No, viene acá picante. No, sin picante, te lo traen y es picante. Sí, total. Yo digo que soy claro. alérgica. Está muy bien. Condimentamos poco la comida, en verdad. Esa es la verdad. Sí, acá, en y el general. picante en particular, no sé, el ají molido que le ponemos acá, que es como el máximo nivel de picante que tiene la comida cuando Es la hacemos nada acá, misma. Es nada. Es la nada misma. El ají molido no es nada. Tenemos un anuncio para hacer con Hernán. Tenemos, es verdad. Sí, Sí, a señor. ver. ¿Por eso hay anuncio? Sí, o señor, quién hay, anuncia? hay un anuncio. ¿Tiene algo que ver con la transparencia de ¿Y el todo picante? eso? ¿o no? Ojalá. ¿Son tan machirulos? Ojalá. Está muy bien. Tiene una transparencia, así de básicos. A las 6 No, de la no. mañana. ¿Por qué No, te no, objeto, te 6 objeto. de la mañana me dijo, ¿qué hace? O sea, le pareció inapropiada la ropa No, que traje. la pregunta- Es espléndida, María. Pero, es pero, espléndida. está con una mirada ausente. Sí, está en otro porque me echa la culpa a mí. Le pregunté si. La Me realidad es que preguntó le si dije. iba a seguir de largo durante Si todo estaba el día. ¿Le llegando o pareció estaba que saliendo. me- Me dijo claro. y me dijo que sí. Me dijo que venía de la noche y que estaba. No, que sí, estaba- yo esa la hago igual, que María, a veces. Yo esa estaba- la hago. No. Sí, cuando me he visto de alguna forma a la no, noche y no. me quedó la ropa y Exacto. sentí que no la usé tanto al otro día. Ella me Bueno, no te no. sobre ella Rolo, Yo fui gay. Rolo fue más atinado, porque él me dice, vas Te a mata seguir la- de largo, le digo, Claro, de las 5 claro. de la mañana, No, y Rolo yo le le dice, dije, en todo siguió caso de viene largo. de anoche, ¿no? Sí, es que obvio. va a seguir En de ese ella. caso te mata la foto de la noche y la mañana. Ella vino. Claro. Que, viste, si No. está vestido igual. Pasa que en el caso de ustedes, la noche y la mañana están muy cerca. Está pegada. Es lo Casi mismo. En este caso, Es lo mismo. ella vino encendida como una salamandra. ¡Salamandra! Es envidia. Y le molestó que uno la descubriera. Se sacó, ella estaba con un sobre todo, no sé si lo tiene ahí. Se sacó el sobre todo y digo, bueno, ¿cómo? Miraron ¿Cómo? nosotros, viernes, frío, 5 de la me dijo- mañana, todos de parece negro, para- tapados. Y Para me nada, dijo María. que- me parece Ahora, pero no mejora, espléndida. no mejora el ambiente laboral. Y- Una ¿Qué cosa? actitud más desenfadada. No, que estamos todos de negro, con camperones, Ahí Viva va. María. Hay que empezar a usar más transparencia nosotros. Sí, me Vamos yo con creo que transparencia. sí. Yo creo que sí. El lunes Sí. transparencia. ¿Podemos hacer nuestro anuncio si no te Ah, tenemos un anuncio. Adelante. Es que es mucho más interesante lo que Sí. estábamos Adelante, hablando. Salamandra, adelante. La Escuela Orsay invitó a la señora María O'Donnell Ahí va. a que dé un taller de Epa. periodismo con nosotros. Muy bien. Empieza el próximo martes. Próximo martes, la Escuela Orsay, que hace unos talleres que están muy buenos. Yo ya tuve la experiencia en otro taller, en realidad que hablamos En el Congreso. en un congreso, Claro. pero esta vez juntaron, tienen varios talleres. Tenemos un montón Un de montón de- talleres con un montón de gente, con José Licitra, con Juan Villoro, con Marcelo Birmacher, una mezcla. La verdad que lindo, ¿eh? Que son de online. una punta al otro. Los Son Avengers todos de la online, con literatura. Dolores Reyes. Son Ay, todos con talleres. Santi Siri, que, Santi Siri, que lo tenemos participa en acá. esta mesa también. El mío es de periodismo, son 4 martes. Son 3 martes. 3 martes. Son Bárbaro, tres María, martes. bárbaro. Más de los tres. Sí. El martes. ¿Eh? 4, boludo. Son Dale, 3 ¿qué martes te- que qué te empiezan cuesta? ahora, el 1 de julio, online desde casa, pueden estar con María O'Donnell
y María Donel les va a dar. ¿Vos sabés ya más o menos de cómo va a ser? Sí, mandé un programa, todo. Me lo tomo en serio. No, es que Carolina, que es Carolina Martínez, que es la editora, coordinadora. y María se toman en serio, muy en serio, mucho más que yo. Veo. Todas las cosas. Así que bueno, buenísimo. Sabemos cómo es y traemos todo. Tienen que entrar a Escuela Orsay ORG y ahí reservan el taller de María Donel Pero- si tienen ganas o cualquiera de los otros que son muchísimos. ¿No lo están lanzando muy sobre la hora? ¿Este martes arranca? No, ya empezó a vender. está Este bien. martes nos Ya hubo mucha venta. nos pudimos encontrar con María. Claro. El viernes pasado yo no vine, etcétera. Pará, pregunta. ¿Qué? ¿Es tipo clase de seminario? ¿Es más tipo taller? ¿La gente va a tener que, no sé, como escribir o hacer No, algunas cosas? no, es una más clase? charla. Sí, es clase, es más clase. Es una charla, pero la gente de Talleres doy, Orsay, pero doy en la Ditela. la gente de Orsay en la semana también le hace idas y vueltas a los alumnos, o sea que hay un además de la clase magistral de la señora. ¿Ponés publicable y no publicable? O sea, te mandan un texto y dice Eso publicable y no debería publicable. No, pero no entregan textos, son entregan textos, son charlas de ¿Y cuánto dura? periodismo. Una hora. Una hora. Exactamente. ¿Es lo mismo periodismo político, ponele que suponemos que es la especialidad principal, De la casa. que cualquier otro periodismo? O sea, si yo soy una persona que se Sí, yo dedica creo que sí. a periodismo de Sí. espectáculos, por ejemplo, ¿me va a servir la clase? Sí, yo creo que sí. El de espectáculos por ahí tiene una especificidad, pero no, sí, en Sí, el fondo es lo sí, mismo, es lo es lo mismo. mismo. Que me Con van a el buscar nuestro no, fuentes. Guido. Ahora hay que buscar El de fuentes. ustedes también. ni Con el hablar. nuestro no, con el nuestro no te metas. Nosotros tenemos clases No, de periodismo acá hoy todos los defendió días. el taller, hoy especialista defendió de el deporte, taller, no. el taller, No le defendió digas taller, es una carrera terciaria. El fútbol argentino. defendió el campeonato de 30. Del de 30 equipos no te va a entró. meter. Para mí el único conflicto que tiene el periodismo deportivo es que está peleado con los artículos. Pero después nada más. Está peleado con Entre otras algunas cosas, cosas. agrego. No, Usted está yo peleado- con los usted está artículos peleado con solamente. varias cosas. No, lo que también. tendría que tener el periodismo Como el deportivo culo. es un manual de estilo. Porque si hay un manual de estilo anterior que recoge todos los errores Sí. del periodismo deportivo, si hubiera un manual de estilo, lo entenderíamos. Si no lo hay, es un error. Sí. Claro. Hay ciertas cosas que son errores del periodismo deportivo. En el forma de hablar, en Ya la forma quedaron. de pronunciarse. Y muchos de esos es En No, cancha, hay en un la lenguaje- cancha. Hay un lenguaje propio. A veces. Claro. Sí, Yo sí, tengo sí. una teoría. A ver. No- No van a estar de Yo creo acuerdo que es un con gran eso. negocio el manual Sí, de María. estilo. Yo te digo que un día los voy a mandar a la mierda a ellos también porque se creen que hablan, ellos se creen que son Ernesto La Real Sábato y Academia hablan como el Española, culo ¿no? también. Ahora dale con la teoría. ¿Se enojó? Sí, me calienta. En la cuando se- cancha. Tengo una teoría. Sí. A ver. Los periodistas. Lo tengo que decir de una Yo manera. voy a- Dale, para, no, voy a hacer un dale. Víctor Hugo Morales Sí. generó una escuela de, como buen uruguayo, porque eso es muy propio de los uruguayos, pasa con los uruguayos también. El uruguayo tiene un uso del lenguaje muy bueno. O sea, yo creo que el punto de partida del uso del uruguayo, del lenguaje del uruguayo, Es superior. y le gusta y tiene mucho Florido. floreo Es con más las rico. palabras y demás. Entonces Víctor Hugo yo creo que puso una vara de utilizar cierto tipo de adjetivos, pero sobre todo las metáforas, que hace que no todo el mundo tiene un manejo del lenguaje lo suficientemente acabado como para que... Viste, yo creo que Clos puso de moda la voz aguda y Víctor Hugo puso... El barroquismo. El barroquismo. Que el barroquismo, una cosa es que lo haga Víctor Hugo Morales, pero otra cosa es que para ser barroco, cuando no tenés tanto lenguaje, se complica. Sí. ¿Se Y queda entiende? una cosa rara. Queda una cosa rara. Sí. Entonces aparecen Las metáforas vueltas que estás son... dando para decir lo que estás queriendo decir Yo es dije No, no, pero está barroquismo y bien. me perdí, Guido, vos. No, entonces... Dejé de seguirte. No sé qué. No sé. Aparte usás palabras Ahí la- para que los periodistas de deportes te dejen de entender. Claro. Entonces No, se den cuenta que te estás pegando. no Sí. estoy Es diciendo peor, eso. es peor no, lo que estás no. diciendo tirando una vos. Lo estás para que se consiguiendo. distraigan. Lo que estás No, diciendo no. vos es peor que lo que está diciendo María. No, claro. No necesito a María O'Donnell que me diga qué bien. Muy bien, Johnny. Gracias, Johnny. Muy bien. No, pero está muy bien. No, pero ¿se entiende? Sí. Se El generó. titular, el Bueno. titular. María No. Donel contra los periodistas deportivos. Yo creo que parte yo no creo- se entendió. ¿Y vos te crees que el Hay un periodismo móvil de político no le TIC pasa abajo. eso? Sí. No, Es pero el está bien. horror. No había barroquismo del periodismo político El que ahora periodismo tratan de político hacer. ahora está plagado de adjetivos. De adjetivos, Es un nivel de adjetivación y ¿Y creo entonces que... por qué lo circunscribís al periodismo deportivo? ¿Por qué? No, pero está bien, escucha. No, ¿Es personal? A mediados de los 80 El entró una periodismo moda. político Hubo una usa moda. menos metáfora. todo lo de antes La era- metáfora no es del... El periodismo político hoy, ¿qué me pasa con el lenguaje del periodismo político? Me parece que está con una carga de adjetivos espantosa.
Yo hablo del uso, me parece que es más propio del periodismo deportivo lo que tiene que ver con buscar metáforas. Eso no es tan habitual en el periodismo político. Claro. Yo no sé lo de las metáforas, lo que sí creo es que para ser periodista político el barrilete es más probable cósmico que de qué planeta venís, para poner el ejemplo de la metáfora cuando funciona perfecto. Para mí, igual te vas muy arriba, puede ser que haya algo de eso que vos mencionás, pero para mí tiene más que ver con que una persona que se dedica al periodismo político es muy probable que haya sido más instruida, que haya estudiado más, leído más que alguien que periodismo deportivo. No digo que sea más instruido, al revés. Bueno. No estoy queriendo decir que sea un problema de instrucción. Quiero decir qué es lo que se pone de moda como estilo, ¿entendés? Yo no veo tanto periodista deportivo que quiera meter tanta metáfora. En el relato, capaz que el periodista deportivo no es solamente un relator. Hay algo Me del lugar parece que común. María está hablando más de los relatores durante los partidos. Sí. Esos son cosas distintas. Pero Sí, tenés razón, usé mal los diarios. Antiguamente también había una escuela pero claro, una cosa era Soriano, escribiendo con relación a un partido de fútbol, Osvaldo Soriano, gran cuervo, que Dios lo tenga en la gloria. Pero es eso, me parece que cada uno tiene sus vicios. O sea, me parece que todos las distintas especialidades del periodismo tenemos nuestros vicios. O sea, María, las del periodismo de políticos son horribles. Digo, no estoy hablando por encima como que si el periodismo político sea más... No estoy diciendo No, pero hay eso, algo que yo hice reseñas de recitales mucho tiempo. La verdad me parece un género espantoso, son todas iguales. Salvo ¿Por qué? que algo haya pasado que sea muy especial. Porque si no, pasa algo muy parecido al periodismo deportivo, que es que tenés que contar eventos que son todos medio parecidos. Claro. Porque ¿cuántos equipos ganan 1-0? O sea, y vos tenés que contar que tal equipo ganó 1-0. Y sí, terminás recurriendo a ciertos lugares comunes, tratás de buscar alguna forma de hacerlo más épico o de darle una vuelta, no sé qué. Es lo mismo que lo digo de las reseñas de recitales. Como, la banda salió, tocó una lista de temas que tenía pautada. En un momento le agradecieron al público, dijeron son el mejor público del mundo. Es una fórmula. Se fueron, volvieron, hicieron unos bices y se fueron a la casa. No sabés lo que es escribir sobre el cierre de mercado todos los días. El dólar subió, el dólar bajó. Claro, siempre lo mismo. Claro. O sea, tenés 3, 4 tipos de noticias para cubrir y son siempre iguales. Entonces tenés que ir a un arsenal de recursos a tratar de que tenga un poco de... No sé, Rolo por lo menos puede contar el argumento de la película y ya con eso tenés algo distinto. Distinto. Claro. Pero a después un recital. es como, claro, ¿qué haces con el recital? Es como, y sí, enumerás los temas que tocaron, y sí, la gente saltó con Satisfaction, y sí, boludo, ¿qué esperabas? O sea, ¿cuál es la sorpresa? Está bien. Y ahí entras en el uso de los lugares comunes. Tipo, no, la batería era un martillazo en el consejo. Y ahí empezás a como, que es lo mismo que hacen los periodistas deportivos cuando tratan de contar de vuelta un 1-0. Pero está bien, pero puede ser. eso no quita que Víctor Hugo haya fomentado un sistema poético con unas herramientas muy vastas para la poesía, que después, porque se puso de moda, porque funcionó, utilizan otros relatores sin las herramientas que se necesitan para la poesía. Eso es verdad. Eso ocurre, porque yo lo vemos todo el tiempo. Este quiere hacer una de Víctor Hugo. Y no le llega el agua al tanque para hacer las que hacía Víctor Hugo puntualmente. ¿Cómo compró mi argumento? No, es que estoy de acuerdo desde antes que lo dijera. Es como el absolutamente modelo cierto. del indignado en el periodismo político. Es absolutamente. El modelo del indignado que Claro, se repite exacto. continuamente en todo el periodismo Sí, que político. por ahí Feynman fue bastante Claro. determinante en armarlo. De hecho, justo hablábamos de eso, ¿no? De que el chiste del balcón, que el indignado... El jingle ese que hicieron en gelatina del balcón, Feynman lo tomó con celebró. muchísima gracia y cuando se lo pasaron a Majul, que también tiene uno, fue muy forzado que le cause gracia. Claro, bueno. Pues cada uno tiene los recursos emocionales que tiene también, Claro. eso es otro tema. Está bien. Pero bueno, es lo mismo, son recursos. La Nata también impuso en su momento un humor político. Total. Una forma desenfadada de hacer política, con Página 2 y después con los programas de radio y tele, que otros, sabiendo que es moda y que funciona, le quieren hablar de vos a un tipo que no... O meter una mala palabra. O meter una palabra a gente gente que tampoco le llega el agua al tanque para ese tipo de... Exacto. Es lo mismo, pasa mucho. Bueno, listo, entonces estamos en todas las profesiones. Pero son de especificidad. Me parece que tiene que ver además con personas por ahí muy influyentes que marcan como un camino. Que justo hablamos de la Nata y de Víctor Hugo, que además estuvieron siempre en antípodas políticas. No siempre. Es verdad, no siempre. No siempre. No siempre. Hubo un tiempo en el que éramos felices y no lo sabíamos. Es verdad eso. Sí, es cierto. Bueno, lo bueno es que María O'Donnell hace un curso de periodismo. ¿En dónde se anota? Donde va a hablar de todo esto, posiblemente de ninguna de estas cosas. Hablando ¿Te van a poder hacer preguntas? Sí, obviamente. Sí, está bien, claro. Pero sin mirarla a los ojos. Sí, mirarla a los ojos. Siempre con la vista baja y diciendo, señora, ¿se puede hacer preguntas? Pará, ¿y dónde me puedo anotar? Entran a Escuela Orsay ORG y en Escuela Orsay ORG hay una lista como si fuera de
de Netflix, pero de talleres de narrativa, de todo tipo, novela, cuento, periodismo, podcast, humor político, lo que quieran, de lo que quieran, hay. Y María O'Donnell nos prestigia con su... Ay, qué lindo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, buen programa, chicos. Gracias, Éxitos. María. Buen fin de semana Dale, para gracias. ustedes. Buen fin de... UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos.